Buenos días, audiencia pública. Se abre la sesión del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Unión en sesión ordinaria. En primer lugar, procede la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Hay alguna objeción a las mismas? Quedaría aprobado. Segundo, expediente correspondiente al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda sobre modificación de crédito número 16/2025, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Con permiso. Bien, pues lo que traemos al Pleno es la ampliación de 18.953,62 para pagar unas sentencias judiciales a las que estamos obligados, y es la modificación presupuestaria que traemos para del fondo de contingencia, pasar esos 18.953,82 para hacer frente a esos gastos de sentencia judicial. Portavoz del PSOE. Nos abstendremos. Portavoz de Vox. Portavoz del Grupo Mixto. No habiendo debate, sometemos a votación la propuesta. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedaría aprobado. Tercero, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda relativa a la moción del Grupo Municipal Popular sobre el incumplimiento de las entregas a cuenta del Gobierno Central, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Bien, pues la moción que traemos, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de la Unión elaboró su base de presupuestos municipales para el ejercicio 2025 con el rigor exigido y en tiempo suficiente, al no poder hacer ingreso de ese 1.581.417,44 que nos adeuda el Gobierno central, que ya estaban presupuestados, motivo por el que no se han podido presentar todavía los presupuestos al no cuadrarnos, pues lo que traemos a Pleno es, se suscribe la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de la Unión exige al Gobierno central la inmediata transferencia de 1.581.417,44 millones de euros, que son los fondos comprometidos por el Ministerio de Hacienda en concepto de entregas a cuentas para 2025, tal y como fueron anunciados públicamente. Segundo, que el Pleno del Ayuntamiento de la Unión inste al Gobierno de España que garantice la estabilidad financiera de los ayuntamientos, evitando que seamos los municipios quienes asumamos el impacto de decisiones presupuestarias que nos son ajenas y fruto de la inestabilidad y falta de previsión por parte del Ejecutivo Central. Tercero, trasladar este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, para que se sumen a la exigencia de una solución urgente a este problema que afecta a todas las entidades locales. La portavoz del PSOE. Pues no sé qué vienen a reivindicar, la verdad. Porque es un trabajo ya realizado, ya pasado por las Cortes y en el que se votó que no. El Gobierno de España está cumpliendo el mandato legislativo de las Cortes Generales, en la que los partidos políticos, en su libre decisión, decidieron votar en contra. Es algo que no entendemos que ahora nos queramos hacer las víctimas, eso, o proponer una transaccional y solicitar a los grupos que forman las Cortes Generales para que voten a favor. Se dieron una serie de excusas que todavía nadie dice en ese decreto dónde estaban recogidas. Entonces, no se sigue nada más que el mandato del órgano más importante que tiene este país, que son las Cortes Generales. La portavoz de Vox. Pues estamos ante una nueva traición de Pedro Sánchez y que una vez más nos lleva a la ruina. María Jesús Montero anunció a bombo y platillo unas entregas a cuenta récord para los ayuntamientos y una vez más pues nos vendía humo, propaganda y mentira. La verdad es que la Unión va a dejar de ingresar 1.581.417,44 euros que nos pertenecen, que son esenciales para seguir prestando servicios públicos de calidad a nuestros vecinos, y todo ello con la inacción del Gobierno, que podía haber actualizado esa entrega a cuenta por un decreto, pero no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque están más preocupados con su supervivencia política que con prestar nuestros servicios básicos. En Vox defendemos lo nuestro, no queremos más, pero sí lo que nos corresponde, y no vamos a permitir que este Gobierno corrupto y mentiroso, que ya no respeta ni lo publicado en el BOE, nos siga asfixiando. Y vamos a proponer una enmienda de adición para pedir la dimisión de la ministra María Jesús Montero,
por no cumplir con su deber, por poner en riesgo nuestra financiación y por mentir deliberadamente haciendo un uso torticero de las instituciones y despreciando por completo el interés general. Grupo Mixto. Buenos días. Dice usted, señora Isabel, que quiere buenos servicios para la Unión y para los unionenses. Y ustedes fueron los que votaron en contra, el mes pasado, a una moción que se presentó de Defiende la Unión, que no hubiera, por una diputación provincial, que no hubiera dado desde el gobierno regional los más de 5 millones que no hubieran correspondido. Porque el gobierno de España, les recuerdo, que da más de 300 millones de euros para una diputación provincial, la cual no existe. Y ustedes decían que era hacer más cargos. Si hay que hacer más cargos para ingresar 5 millones de euros, mejor que no ingresar nada. Entonces creemos que debemos de pedirle a todos los gobiernos, no solamente al gobierno de España, que estamos a favor de que todo lo que venga para la Unión sea bueno. Nosotros no nos rendimos ante nadie. Y me parece sorprendente que ustedes pidan una cosa que no dan. Los grupos políticos estamos esperando ya 17 meses que nos paguen lo que nos corresponde y no nos lo dan. O sea, nos parece sorprendente que pidan lo que no dan. Aún así, por el bienestar de los unionenses, votaremos a favor. Portavoz del Gobierno, segundo turno de intervención. Sí, pues mire, lo que se votó que no fue ese cajón desastre que era el proyecto Ómnibus, donde iba de todo, desde un palacete para el PNV hasta pues bien las prebendas, bagatelas y todo lo que le exige su socio desde Waterloo, que es quien los tiene ahí puestos de rodillas, y tira de la cuerda. A la Unión nos corresponde 1.581.417,44 y es lo que estamos reclamando. Entonces, pues déjense de marear la perdiz, de dar vueltas. Pregúntenle a su jefe si les da permiso para que no lo den y cumplan. Nos adherimos a la enmienda que presenta la señora Isabel de Vox de solicitar la dimisión de la ministra por incumplimiento de contrato, podría decirse. Portavoz del PSOE. Mire, ustedes no son cualquiera, señor Blasco. No son uno más, no son el vecino que están en la cafetería, no son el cuñado tomándose una cerveza. El palacete que usted dice y pone en este momento, lo votaron en el siguiente con las pensiones. ¿Dónde está el problema, señor Blasco? Además, algo que fue una reposición justa, porque nunca ha sido del Estado y que fue embargado en su día. Fue expropiado y se le ha devuelto. Si ese fuera el problema, ¿por qué vuelven a votar que sí? Y después dice, prebendas cosas de esas, del de Waterloo, del no sé qué. Se lo vuelvo a repetir, usted no es el cuñado tomando una cerveza en el bar. Esto se anunció a bombo y platillo. Tal vez mal hecho. Claro que está en el BOE. Claro que está en el BOE. Tenemos que saber cuántas clases de leyes hay, qué diferencias hay, las que se tienen que ratificar y las que no. Claro. Y cuando se llevó a ratificar, ustedes votaron que no. Y se está cumpliendo el mandato de las Cortes Generales. No me pueden decir las prebendas, las no sé qué y las no sé cuántas. Cuando uno se opone tiene que decir uno por uno los puntos de ese decreto que no estaban de acuerdo. Y yo uno por uno le diré, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Pero, mire, no cuela. Y no vamos a hablar de jefe, no vamos a hablar de jefe. Porque como hablemos de jefe, el de Murcia no lo tendríamos que quitar. Que a la primera de cambio sale corriendo. A la primera, a los 15 minutos. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Se sigue el mandato, esto es lo que hay. Hasta aquí hemos llegado. Se lleva un decreto, se vota en contra y ustedes tienen que retrotraerse a las condiciones en las que hay. Porque le voy a decir una cosa, como nadie se queda con el dinero de nadie, existen otros mecanismos para que si en este año al Ayuntamiento de la Unión le corresponde ese dinero, se le dará. Serán
las liquidaciones de los ejercicios, esas que ustedes reciben de años anteriores, como el año pasado de 1.200.000 euros. No se queda nadie con el dinero de nadie. Si ese dinero le sigue correspondiente a la Unión, se lo darán a la Unión, porque existen los mecanismos para ello. Lo que pasa es que hay que tener visión, altura y que se deje de ser el cuñado, que eso es lo que sucede. Dejar de ser el cuñado que dice a todo que no. Lo que pasa es que tiene una intención clara, y es que los que tienen de socios, que no saben nada más que disparar, que no saben, pues eso sucede cuando uno no ha gobernado, cuando uno no sabe lo que significa las responsabilidades en solitario y las tomas de decisiones, pues le tienen que hacer el agua. Pues sigan haciéndole el agua. Esto es lo que supone. Pero mire, se llevó el decreto y Partido Popular y Vox votó que no. Portavoz de Vox. Hablando de disparar, los socios que disparan, y no metafóricamente, son los suyos. Sus socios son los que más disparos en la nuca han pegado en toda nuestra historia reciente, ¿vale? Y luego también, por contextualizar, el palacete no se le ha dado al pueblo vasco, se le ha dado a un partido político, al PNV. El PNV ni existía cuando se construyó ese palacete, ¿vale? Lo que están haciendo el gobierno de Sánchez con todos los ayuntamientos, con todas las instituciones, es un escándalo, un robo y una traición a todos los españoles. Estamos viendo un gobierno que está ya fracasado, que es ilegítimo y que castiga al ciudadano de a pie y premia a quienes le aplauden o le sirven. Es una corrupción institucionalizada. Y quiero terminar con una frase de esperanza de nuestro presidente Abascal. Sí. Vamos a ver. Nuestro presidente... Un segundo, por favor, señora portavoz de Vox. Una vez más, oiga, guarden silencio, respetuoso silencio, mientras intervienen los portavoces, que son los únicos que cuando por esta presidencia se les da el turno de palabra pueden intervenir. El resto deben de guardar escrupuloso y respetuoso silencio, independientemente de que estén de acuerdo o desacuerdo lo que se diga. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con todo lo que se dice y no por eso voy interrumpiendo la sesión cada vez que me apetece. Es decir, yo creo que ya llevamos el suficiente tiempo todos aquí, unos más, otros menos en este pleno, para saber cómo nos tenemos que comportar. Es que me parece inaudito. Y lo mismo traslado al público, que tampoco puede hacer muestras de aprobación ni desaprobación de aquello que es objeto de debate en el Pleno. Por lo tanto, por el buen funcionamiento de este Pleno, les ruego que guarden respetuoso y escrupuloso silencio mientras intervienen los portavoces de los grupos. De lo contrario, tendré que llamar al orden en el caso de que se trate de un miembro de la corporación o directamente expulsar si se trata de un miembro del público. Continúe, señora portavoz de Vox. Como decía, quiero terminar mi intervención con una frase de esperanza de nuestro presidente Abascal, que dice que a España no la va a salvar ningún político. A España la van a salvar los españoles de bien, con su trabajo, su coraje y con su amor a la patria. Portavoz del Grupo Mixto. Vamos a ver, señores del público, que lo acabo de ver, señores miembros de la corporación, de verdad, o sea, me parece inaudito. ¿No son capaces de escuchar lo que se dice y no tener ningún tipo de reacción, ni de hacer ningún tipo de comentario? O sea, es que me parece ya prácticamente una falta de respeto, no solamente al interviniente, sino también a la propia institución. Por lo tanto, le robo silencio. Sí, claro, le robo silencio. No creo que esté pidiendo nada que esté fuera de orden, ni de una lógica coherente de cuál debe ser el funcionamiento normal de un pleno como este. O sea, me parece inaudito incluso su propia reacción, que en vez de sentir vergüenza por su propio comportamiento, se reafirmen en el mismo. Así que le ruego a todos silencio. Sí, silencio, por favor. El portavoz del grupo proponente para el último turno de intervención, si lo quiere. Sí. Sencillamente se llama educación. Yo a usted no la interrumpo nunca cuando habla. Me podré estar de acuerdo o podré estar en desacuerdo. Eso es totalmente independiente, pero verá que nunca la interrumpo. Me puedo reír, puedo poner algún gesto, no digo que no. Pero jamás me escuchará ni cortarle la palabra
ni interrumpir su turno de intervención. Entonces, bueno, por lo que decía, aquí lo único que corrió fue el galgo de Paiporta. Ese sí salió corriendo de Valencia y desde entonces se le ve poco por las calles. Se ve que no le dan permiso para salir o no se atreve a salir a enfrentarse con la gente de la calle. Tiene razón la señora Isabel, los únicos que pegan tiros son sus socios de ETA, vamos a llamar las cosas por su nombre. Y, en fin, pues por lo que decía, mentira tras mentira, si es que la cosa es así. Anuncia bombo y platillo muchas cosas. El dinero que le va a corresponder a las entidades públicas, a los municipios, dinero que no llega. 185.000 casas que voy a construir, no llegan. Y así una y otra. Y a repetir las mentiras, y a repetir las mentiras, y a repetir las mentiras. Con el marchamo ese de que una mentira repetida 1000 veces, pues acaba siendo verdad, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces acaba siendo mentira, 1000 veces. Eso es todo. Muchas gracias. Finalizado el turno de debate y antes de someterlo a votación, a mí sí me gustaría advertir de una cosa que sucede a menudo en el Pleno y que a mí me llama poderosamente la atención. Y es que se traen mociones con un objeto concreto de debate y el debate al final se acaba desviando hacia lugares que no son objeto de la moción y que a mí me parece que no solamente priva a los ciudadanos de saber qué es realmente lo que estamos debatiendo y votando, sino que además altera el orden precisamente por esa desviación del interés de lo que se está debatiendo. La moción que ha presentado el Grupo Municipal Popular creo que es una moción muy razonable, una moción en la que se le pide al Gobierno de España que cumpla aquello que adoptó en Consejo de Ministros, pero que no lo haga en un decreto ómnibus, sino que lo haga de forma separada. Y estamos hablando, para que todos lo sepan, de la financiación de las entidades locales, de la financiación de los ayuntamientos. Desde hace 2 ejercicios, al menos desde el ejercicio 2022, se ha advertido que la participación, las entregas a cuenta del dinero que nos da el Estado porque nos corresponde son inferiores a lo que realmente llega. ¿Eso qué motiva? Que 2 años más tarde los ayuntamientos recibamos esas cantidades de dinero cuando ya no lo podemos aplicar al resultado presupuestario del ejercicio que correspondería, en el año que lo deberíamos recibir. Como medida de corrección, se deben modificar las normas de las entregas a cuenta, para que recibamos exactamente la misma cantidad, o lo más aproximada posible, de lo que nos corresponde, lo que permite el normal desarrollo de un presupuesto. Creo que es una cosa súper lógica y súper normal. El Gobierno de España lo hizo mediante un Real Decreto de Consejo de Ministros. ¿Cuál fue el problema? Que dentro de ese decreto introdujo otras cuestiones que nada tenían que ver con esta materia, que absolutamente nada tenían que ver con esta materia. Y ese fue el motivo por el cual los grupos que conforman la oposición, pero también algunos de los que sustentan al Gobierno, como por ejemplo Junts, votaron en contra de ese decreto ómnibus. Si la Cámara que representa la soberanía popular, el Congreso, está en contra del decreto, pero no de la medida, la obligación que tiene el Gobierno es llevar la medida de nuevo, de forma única y en solitario, a un Consejo de Ministros para su posterior ratificación en el Congreso de los Diputados. Y lo han hecho con todas las medidas que se contenían en el decreto ómnibus, con todas, salvo la financiación local. ¿Será un castigo porque la mayoría de ayuntamientos no están gobernados por el Partido Socialista? A mí particularmente me parece que sí. Y por eso el Ayuntamiento de la Unión, con esta moción, está haciendo lo que le corresponde, pedir lo que le corresponde a la Unión, no lo que le corresponde a Sevilla, ni a Hondarrubia, ni a ningún otro municipio. Pedir lo que le corresponde a la Unión, que es 1.581.417,44 millones, euros, es decir, 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros que la Unión debería estar recibiendo desde el mes de enero y que no va a recibir previsiblemente, por lo menos, hasta este mes de mayo, en el que ya prácticamente nos encontramos. Por tanto, lo que se vota aquí no es si los socios, si quien corre, absolutamente nada de eso. Es si estamos a favor o en contra de que la Unión reciba ese 1,5 millones de euros que le corresponde. Lo único que le importa a la Unión y lo único que honestamente creo que le debería importar a este Pleno. Y eso es lo que someto a votación. En primer lugar, someto a votación la propuesta, que ya le advierto vamos a votar en contra, de la transaccional propuesta por el PSOE para que se le dé traslado a los grupos parlamentarios. ¿Votos a favor de esa transaccional? ¿Votos en contra? Se desestima. Y ahora someto a consideración del Pleno la segunda adición. No hay empate.
Ahora someto a consideración la segunda enmienda de adición, que es la de Vox, que pide la dimisión de la ministra de Hacienda como punto cuarto de la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba. Pasamos, por tanto, al cuarto punto del orden del día, que es el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda relativa a aprobar la revisión del Plan Antifraude del Ayuntamiento de la Unión, para lo que doy la palabra al portavoz del Gobierno. Con permiso. En el Pleno de la Corporación de sesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2022 se acordó aprobar el Plan de Medida Antifraude del Ayuntamiento de la Unión, a que se refiere el artículo 6 de la Orden de Hacienda y Función Pública 1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el BOE del 30 de septiembre de 2021. En dicho plan se estableció celebrar por la Comisión de Seguimiento reuniones anuales para la realización de una autoevaluación del riesgo de fraude del Ayuntamiento de la Unión. Vista la acta de la reunión celebrada por la Comisión Antifraude de fecha de 10 de abril de 2024, en la que se realizaron los test de conflictos de intereses, prevención del fraude y la corrupción, incluido en el Plan Antifraude del Ayuntamiento de la Unión, así como de los de autoevaluación incluidos en el anexo 2 de la Orden de Hacienda y Función Pública 1030/2021 de 29 de septiembre, y en la que se da cuenta que tras la habilitación de la sede electrónica de un canal de denuncia es necesario adaptar el plan en dicho extremo. En virtud de la delegación de competencia efectuada por el señor alcalde presidente, Real Decreto 3407 de 29 de junio de 2023 a favor de la teniente de alcalde delegada de Hacienda, propongo lo siguiente al Pleno. Primero, aprobar la revisión del Plan de Medida Antifraude del Ayuntamiento de la Unión, realizada con fecha 12 de diciembre de 2023, a que se refiere el artículo 6 de la Orden, de la 1030, del 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se incluye como anexo a esta propuesta. Segundo, publicar el Plan de Medida Antifraude revisado en la página web del Ayuntamiento y en su perfil del contratante para su general conocimiento. Tercero, facultar al señor alcalde para la firma de cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo. Sí. ¿Pero vuelve? ¿Regresa? ¿No regresa? Vale. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Votaremos a favor de la aprobación de la revisión del plan. La portavoz de Vox, portavoz del Grupo Mixto. No habiendo debate, someto a votación la consideración. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los miembros en este momento presentes. Procede el debate del punto quinto, dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes y Turismo, manifestando la voluntad de constituir la Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y Mar Menor y formar parte de ella, para lo que tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Bien, con permiso. En el pasado pleno este asunto quedó encima de la mesa porque había ciertas discrepancias con los estatutos que se habían presentado por un ayuntamiento o por otro, y estando ya unificados, pues lo que traemos a pleno es, primero, manifestar la voluntad de constituir la asociación que llevará el nombre de Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y Mar Menor y a la vez formar parte de ella. Segundo, manifestar la conformidad del Ayuntamiento de Cartagena a la propuesta de los estatutos que deben regir esta asociación y que constan como anexo en este acuerdo. Y tercero, designar al señor alcalde presidente del Ayuntamiento de la Unión como representante, facultándolo para la firma del acta fundacional, así como cualquier otro documento que resulte necesario para la creación y constitución de la mencionada asociación. Portavoz del PSOE. La primera pregunta que tenemos es si son los mismos estatutos. No, esa es la primera pregunta, porque después viene lo siguiente. Son los mismos estatutos, cambia el acta fundacional, que era lo que estaba, digamos, equivocado. Pero los estatutos que se traen aquí sí son los mismos de la vez anterior. Vale, en esos estatutos aparece que el Ayuntamiento de la Unión pagará una cuota. Lo dicen los propios estatutos, pero no se especifica el importe de la cuota. No sabemos a qué nos tenemos que comprometer, sí sabemos que tenemos que designar personal, aunque sí se explica que Cartagena asumirá la oficina, pero aparece una cuota de la que no sabemos el importe y una serie de material asignado a esa asociación que tampoco somos conocedores.
Si tenemos que hablar de las cuestiones que se traen al Pleno, vamos a hablar de las cuestiones que se traigan al Pleno y vamos a hacerlas un poco mejor. Ante esas dos faltas de información no contempladas en los estatutos que nosotros tenemos, lo que haremos será abstenernos, aunque es verdad que no solo queremos la asociación, nosotros sí queremos la comarca. Entendemos que si ya todo el mundo entiende que una asociación es beneficiaria, pues una comarca lo será mucho más. Y ante esas dos dudas que no quedan recogidas en el documento que se nos trasladan, nosotros lo que vamos a hacer es abstenernos. No estamos conformes, pero no tenemos toda la información, porque cuando no se tiene la información, pues lo mejor es abstenerse. Muchas gracias. La portavoz de Vox. Lo cierto es que esta asociación empezó con mal pie. Empezó llamándose en la prensa Asociación de Alcaldes del Campo de Cartagena y Mar Menor, y ahora, para que suene menos narcisista, le han cambiado el nombre a Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y Mar Menor, pero nos sigue generando desconfianza. Y digo que empezó con mal pie porque 7 alcaldes no fueron capaces de ponerse de acuerdo efectivamente en presentar los mismos estatutos en los 7 municipios. El Ayuntamiento de San Pedro fue el primero en aprobar por unanimidad unos estatutos, pero esos estatutos no preveían cuotas. Y esos que ya aprobados por unanimidad y que no prevén cuotas son los que no valen. Se presentaron después unos estatutos diferentes en el Ayuntamiento de San Javier y ante la enmienda de Vox, que alertó de las diferencias con el texto de San Pedro, se decidió dejarlo sobre la mesa, igual que pasó aquí en el mes pasado, en el pleno pasado. Y nos crea desconfianza esta falta de rigor en la elaboración de los estatutos y que no sean capaces de presentar de primera los estatutos de una vez. Y también nos crea desconfianza que en lugar de aprobar los mismos estatutos que ya se han aprobado, se obligue a enmendar a San Pedro su estatuto para que ya sí contemplen el abono de cuotas. Esta falta de rigor nos crea desconfianza porque no podemos apoyar esta asociación que, aunque nace con buenas intenciones, pues podría convertirse en el futuro en un nuevo chiringuito. ¿Y por qué digo lo del nuevo chiringuito? Porque, como decía la portavoz socialista, las cuotas van a venir reguladas por la Asamblea, por lo que una vez integradas en la misma, los plenos ya no vamos a tener ninguna decisión sobre la obligatoriedad de esa cuota, ni tampoco sobre su cuantía. Y quizá ahora la cuota es 0 o la asume alguien, pero quizá en el futuro pues deciden que la cuota hay que subirla y pues ya va cogiendo forma de chiringuito y ya pues no tenemos forma de fiscalizar esa asociación. Y eso, la validez jurídica de la asociación la constituyen sus estatutos, que ya vemos que tienen lagunas. Entonces no podemos votar a favor. Portavoz del Grupo Mixto. Bueno, como dije antes, ustedes tiran para atrás una moción que trajimos nosotros desde Defiende la Unión sobre la Diputación Provincial, que efectivamente nos costaría un dinero, pero podríamos haber pedido 5 millones de euros, más de 5 millones de euros que le podría haber venido a la Unión, y la desestiman. Pero ustedes nos vienen otra vez, después de la chapuza que trajeron aquí, nos vienen otra vez a intentar ver si cuela algo que dijeron de primera mano que no iba a costarnos ni un euro. Entonces, si 7 alcaldes en un momento determinado no se pueden poner de acuerdo, según vayan pasando el tiempo, pues creo que no se van a seguir poniendo de acuerdo y mucho menos yendo también alcaldes de diferentes partidos políticos. Entonces, votaremos que no a algo que primero se dice que no nos va a costar un duro y después resulta que nos cuesta dinero, ante otras cosas. Gracias. A ver, como he sido yo quien ha intervenido directamente en las negociaciones con los alcaldes y puesto que veo que hay muchas dudas y la pretensión de esto es que pudiera salir por unanimidad, yo lo voy a explicar todo. El acta fundacional contempla específicamente que no supondrá ningún gasto para ninguno de los ayuntamientos que lo constituyen. ¿Por qué entonces los estatutos hablan de cuotas? Muy sencillo, porque la legislación en materia de asociaciones así lo establece, que hay que regular cómo funcionan las cuotas. Pero expresamente se ha acordado que la cuota será 0, ¿de acuerdo?
Los gastos de funcionamiento administrativos internos los asume el Ayuntamiento de Cartagena, como bien dice la portavoz del PSOE, con su propio personal administrativo. Y no, aquí no se han traído, no ha habido falta de consenso ni no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Aquí lo que hubo fue una negociación entre todos y se trabajó sobre la base de distintos borradores, tanto de acta fundacional como de estatutos. Lo que sí le garantizo es que estos estatutos que aquí traemos y el acta fundacional que se firmará eventualmente si el Pleno lo autoriza, son exactamente los que se derivaron de la última reunión. Y lo que ocurrió en San Pedro del Pinatar fue que presentaron unos anteriores, que no correspondían con los finalmente acordados. Esta asociación no supone ningún gasto en específico para el Ayuntamiento de la Unión y en cuanto a la fiscalización del mismo, es tan sencillo como que se trataría de una subvención y por lo tanto las subvenciones son aprobadas por el Pleno. Ergo, si en algún momento esta asociación tiene algún tipo de coste, deberá ser este Pleno quien lo apruebe. Y ahora mismo, en el capítulo 4 de subvenciones de este ayuntamiento, no se contempla el pago de ninguna subvención a la asociación de municipios. En consecuencia, creo que todos podemos estar tranquilos de que al Ayuntamiento de la Unión, al menos, no le va a suponer ningún gasto. Insisto, si hay previsión en los estatutos de que existan cuotas es porque la legislación lo impone, pero la cuota será cero. Y tan cero será, y está garantizado por este ayuntamiento, que en el capítulo de subvenciones de este ayuntamiento, capítulo 4, no consta ni se contempla. Y después, en cuanto a las afirmaciones de que si esto es una chapuza, pues a mí me parece no solamente una falta de respeto hacia quienes hemos intervenido en la negociación, sino también a los técnicos. No ha sido ninguna chapuza. Ha sido fruto de una negociación en los que cada uno hemos expuesto qué es lo que esperábamos y qué era lo que queríamos. Todos teníamos bastante claro que no queríamos que supusiera un gasto y que en el caso de que algún ayuntamiento o varios ayuntamientos quisieran concurrir a algún proyecto, pondrían sus medios técnicos y si eventualmente fuera necesario algún coste, tendrían que llevarlo a su pleno para aprobar una subvención. Ese fue el mecanismo que se aprobó. Pero a mí me parece... Por mí me da igual, es decir, que me falten el respeto a mí, me da lo mismo. Pero sí una falta de respeto a los técnicos intervinientes de los ayuntamientos, el decir que esto ha sido una chapuza, a mí me parece inconcebible. Y aclarado esto, y creo que era necesario, aunque no es el orden normal del debate, me lo permiten, le vuelvo a dar la palabra a cada uno de los grupos municipales. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que nos va a suponer y va a dejar de suponer. De todos modos, la asociación nace pues para coordinar y cooperar todos juntos, unificar esfuerzos, fortalecer la colaboración entre los municipios, la búsqueda de financiación para diseñar estrategias comunes para captar precisamente esa financiación, especialmente la europea, defender los intereses comarcales, trabajar conjuntamente para defender los intereses de la comarca, en fin, desarrollar proyectos comunes. No lo vemos tal chapuza y consideramos que es del todo interesante y bastante necesario. Portavoz del PSOE. Mire, la chapuza es dejar un proyecto encima de la mesa, porque hay unas dudas. Y usted tener la visión que tiene de este pleno y del mecanismo de estos grupos parlamentarios. Usted, esto debería haber pasado otra vez por comisión. Y eso mismo que ustedes explican aquí, se explica en comisión. Porque son ustedes los que lo dejaron encima de la mesa por una serie de dudas. Y esas dudas, creo que el sitio para resolverlo es la propia comisión. Porque, volvemos a decir, la primera vez no lo pudimos preguntar. La segunda vez, y venimos a debatir una cosa que se puede hacer en comisión, como plantear una siguiente moción para que efectivamente, si eso aparece en la ley de asociaciones, que tiene que haber una cuota, se fije con coste cero. Y que si debe ser modificada pase por los plenos, porque una cuota cero es una cuota, pero no, ahí dice una cuota. De verdad, es que un personal con los gastos propios, vuelvo a decirle que sí que nosotros no solo queremos la asociación, queremos más. Lo incongruente es decir que queremos potenciar la comarca y no generar una comarca. Eso es la incongruencia. Pero esta es la visión que tiene usted de los grupos parlamentarios de este ayuntamiento. Todo para ellos, sin ellos. No pasa nada por volver a llevarlo a comisión para dar cuenta de que estos estatutos no se han modificado y cuál fue el problema. Todos teníamos la duda de cuál era la situación y quién había desviado, si era un simple error de que se habían llevado unos estatutos anteriores. Ni más ni menos, pero como hacemos la imposición,
porque usted tiene una política de imposición, pues nos presentamos en un pleno con esta serie de dudas. No vamos a votar en contra, pero no lo vamos a apoyar y no va a salir por unanimidad, porque nos quedan flecos y nos quedan dudas y no vamos a participar en algo que se puede cerrar de otra forma. De otra forma, si se escucha a más gente, pero claro, si no se escucha, pues es lo que sucede. Llegado a este punto del debate, ¿quiere la portavoz de Vox? A ver, decía que la ley reguladora del derecho de asociación obliga al reconocimiento de cuotas, pero no es cierto. La ley solo se refiere a cuotas en los artículos 7 y 22, pero reconoce que pueden ser aprobadas por estatuto. Es un reconocimiento, no es una obligación. Entonces, si no quieren cuotas, ese acuerdo no es válido y presenten una enmienda a los estatutos que den traslado al resto de municipios para que se aprueben los estatutos sin reconocimiento de cuotas, porque la ley no le obliga. La ley solo le da esa opción. Y ya he explicado que a lo mejor la cuota ahora es 0, pero en el futuro la cuota es otra. Y nosotros decimos lo mismo siempre. En el mes pasado le votamos en contra de la moción de la comarcalización porque estamos en contra de aumentar la burocracia y el coste, y decimos lo mismo todos los días y en todos los sitios. Y hoy seguimos estando en contra de aumentar la burocracia y los costes. Portavoz del Grupo Mixto. Mire, chapuza es dejarlo encima de la mesa el mes pasado por una serie de dudas, y más chapuza es traerlo con más dudas que el mes pasado. O sea, es que yo no sé a lo que tiene usted la piel muy sensible, o no lo sé. O sea, esto es ni más ni menos que una diputación, lo que quieren hacer vosotros. Lo que pasa es que lo que queréis hacer es, pues, encubrirla. Porque si no, se acabaría en la región de Murcia con el chollo de los 300 millones que nos reparte. Simple y llanamente. Bien. A la vista de las dudas existentes, lo que pretendemos es que salga por unanimidad, como ha salido en muchos ayuntamientos, o con una mayoría suficiente, como ha ocurrido en el de Cartagena. Ahora mismo, evidentemente, la configuración del Pleno permitiría aprobarlo, anunciada la abstención del PSOE, pero no es esa nuestra voluntad, en absoluto. Nosotros lo que queremos es que salga por consenso. Por tanto, y explico, insisto, cualquier gasto que la asociación deba repercutir al Ayuntamiento de la Unión debería estar incluido en el capítulo 4 de subvenciones. Pero si lo que ustedes necesitan es una comisión donde esto, que yo creo que está suficientemente explicado en el Pleno, yo lo vuelvo a explicar, yo estoy dispuesto a volver a explicarlo las veces que haga falta. Los estatutos, evidentemente, tienen que ser los mismos los que se aprueben en todos sitios. Ya han sido aprobados en Cartagena, en San Javier, en Torre Pacheco, en el propio San Pedro del Pinatar, donde se enmendó en el propio acto del Pleno donde surgió la duda, Fuente Álamo también, y no sé si los Alcáceres creo que lo aprobaba esta semana. Por tanto, los aprobaban también esta semana. Nos quedaremos como los únicos sin haber terminado de aprobarlos, pero bueno, yo me comprometo con ustedes a convocar una comisión para el próximo pleno, si les parece bien, y entonces someterlo a votación de nuevo. Lo que estoy proponiendo ahora mismo es dejarlo sobre la mesa, por tanto. Presenta una enmienda con que enmienden los demás municipios también, y que quede clarísimo que es cuota 0, porque no están obligados por ley, como nos están haciendo creer. Por de ahí mi desconfianza. El que se contemple el régimen de cuotas, sí, eso, pero vamos, que no pasa nada, que lo dejamos sobre la mesa, si les parece bien. Pues vamos a someter a votación el que quede sobre la mesa. Votos a favor de que quede sobre la mesa. Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes. Pasamos, por tanto, a los asuntos de urgencia, que si no me equivoco no hay ninguno. Y pasaríamos a continuación a la actividad de control. Sexto, conocimiento de los decretos dictados por el señor alcalde presidente y los concejales delegados de las áreas de gobierno municipal desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación. ¿El PSOE tiene algún decreto sobre el plan? Sí, tenemos el decreto 521-2025, son unas facturas de USM, y hemos esperado este mes por hacer esta pregunta. También hemos esperado este mes porque pensábamos que iba a estar la interventora en este pleno, lamentamos que no esté. Estas facturas tienen su correspondiente
reparo por parte de la intervención, ya que carecen por completo de una encomienda de gestión. Estamos en el mes de mayo, porque ya mañana es mayo, y no tenemos encomienda de gestión de USM. ¿Cuándo va a haber una encomienda de gestión para no encontrarnos con decretos reparados por la intervención con facturas que superan los 300.000 euros y que actualmente no tienen ni cobertura presupuestaria, ya que existió una modificación y no tiene el correspondiente documento legal de encomienda para la empresa pública? Ese sería el primero de ellos. El siguiente es el 625/2025, es una reclamación en el juzgado y lo único que sabemos que pone este decreto es que es el juzgado por un tema de urbanismo. Queríamos tener información a qué se refiere ese juicio. Se persona en el ayuntamiento porque la han demandado por un tema de urbanismo. Y por último queríamos comentar el decreto 638/2025, un decreto en el que a través de los sistemas que tienen los vecinos para participar en el público, pues se deniega a Joaquín Norte Martínez, se le deniega la participación en este pleno, que estaba solicitada en tiempo y forma, para hablar en lo sucedido en el pleno anterior, cuando fue insultado, pues no por un cuñado, perdone, le llamó violador. Tiene el vídeo, si es que tiene el vídeo, si es que hay una prueba gráfica, si es que esto es decir... No debatan entre sí, dejen que pregunte y se le contesta. Se le deniega por falta de interés para el municipio. Se lo he dicho antes, el problema es que los que estamos aquí sentados no somos los cuñados, no somos un vecino cualquiera, somos autoridad de este ayuntamiento. Es verdad que existen dos autoridades, la autoridad del cargo público y la autoridad de la gestión en ese momento. Y usted tiene, la señora Isabel tiene los dos y se dedica a insultar continuamente. A mí me encanta que el señor alcalde, muy digno, se ponga él y nos diga que nos falta educación, mientras permite pues que los comentarios y las formas de su teniente alcalde, de su primer teniente alcalde, portavoz de Vox, concejal de este ayuntamiento, autoridad concedida por el Pleno y autoridad ejecutiva porque tiene la gestión como socia de gobierno, pues se dedica a insultar continuamente a la bancada y que la culpa sea que tenemos la piel muy fina los demás. Mire, en pocas ocasiones nosotros le llamamos Pepe listo, Pepe tonto, le hablamos con esas insinuaciones de falta de respeto, señor Zapata. Y sí que reaccionamos ante la señora Egea, pero ya todo el mundo lo sabe, y ante la falta de contundencia del alcalde de la Unión. Eso sí que nos remueve, porque permite. Y mire, los pecados siempre son de palabra, pensamiento y omisión. Y aquí se omiten muchas cosas, con varias pruebas. También nos sorprende que la señora Egea esté aquí y no esté en el acto de conciliación. Es en el que no se ha presentado, porque sí está demandada. Pues nada, nos parece injusto que un ciudadano, ante los ataques de un miembro, autoridad, no pueda exponer. Y creo que es muy importante para este pleno y para este municipio que ese ciudadano se pudiera expresar y decir lo sucedido. El que tenga dudas, hay un vídeo. Si es que lo mejor es que hay un vídeo. Y sí, le dice violador. ¿Alguna pregunta más sobre decretos? No. Paso a contestar. En primer lugar, en cuanto a la encomienda de gestión de USM, se nos transmite desde gerencia que está prácticamente concluida y será llevada al próximo Consejo de Administración. En cuanto a la reclamación del juzgado, se trata de las casas aquellas de Roche, que ustedes saben que hay un procedimiento relativo a su derribo. Se ha iniciado uno de los perjudicados otro procedimiento solicitando la suspensión de la tramitación del anterior por una serie de cuestiones que alega y que estarán en el expediente administrativo y que nosotros acabamos de personarnos en el procedimiento. Y en cuanto a la participación en el Pleno, los vecinos, los ciudadanos, tienen derecho a participar en los asuntos públicos tal y como viene reconocido en la Constitución.
¿Quiere eso decir que la posibilidad de participación es ilimitada y sin control? No, en absoluto. La legislación sobre el procedimiento administrativo y la propia legislación del Ayuntamiento de la Unión, a través del Reglamento de Participación Ciudadana, establecen cuáles son los mecanismos. Cuáles son los mecanismos y, por tanto, cuáles no son los mecanismos. Un vecino puede participar ante este pleno para plantear cuestiones de su interés, de interés municipal, de funcionamiento de los servicios públicos, de competencias municipales, y ya se ha hecho en una ocasión y nos ha denegado porque se entendía que era procedente. Lo que no entendemos procedente es que en este pleno se puedan venir a pedir cuestiones que son ajenas a la competencia del propio pleno, porque creo que se pedía que yo cesara a la señora teniente de alcalde. No es objeto del pleno, no afecta al funcionamiento del ayuntamiento, ni forma parte de la materia comprendida en lo que, conforme a derechos fundamentales, pudiéramos entender por participación en los asuntos públicos. Como consecuencia de eso, se dicta no uno, sino 2 decretos, por mi parte, denegando las 2 solicitudes presentadas al respecto. Y esas solicitudes, cuando uno no está de acuerdo con una resolución administrativa, cabe recurso contencioso administrativo. Uno se puede ir a la jurisdicción y reclamar aquel derecho que cree que le corresponde. Es decir, si un órgano administrativo, en este caso el alcalde, que es un órgano unipersonal, dicta una resolución con la que uno no está de acuerdo, eso no es el evangelio. Puede ir a la jurisdicción contencioso administrativa y pedir lo contrario. Lo que no puede pretender el Partido Socialista o un grupo municipal en concreto es que este alcalde adopte una resolución distinta de la que ha adoptado porque no le gusta. Es decir, la potestad es de la alcaldía ha dictado una resolución conforme y fundamentada en derecho, con artículos específicamente que son de aplicación y por los cuales se considera que no procede esa intervención en el Pleno. E insisto, si alguien está en desacuerdo con los mecanismos democráticamente establecidos y legalmente establecidos, lo que tiene que hacer es irse a la jurisdicción contencioso administrativa a recurrir ese decreto. Y si el juez le da la razón, podrá entonces participar en el Pleno. Si el criterio del juez es discrepante con el de quien suscribe, entonces podrá participar en el Pleno. Mientras tanto, no lo podrá hacer. Pasamos, por tanto, al punto 7º, que es el conocimiento de los acuerdos dictados por la Junta de Gobierno local desde la última sesión. No hay ninguna cuestión, pues pasamos a los asuntos de trámite y protocolo, en los que, además de pedir que se adicionen todos aquellos que ya fueron adoptados por la Junta de Gobierno en las sesiones anteriores, a mí sí me gustaría que hubiera un expreso reconocimiento a todos los servidores públicos que intervinieron en la situación de emergencia extraordinaria del pasado lunes. El pasado lunes vivimos una situación absolutamente inaudita. Nunca antes nos habíamos visto en la necesidad de tener que afrontar una crisis energética de esa magnitud. No solamente porque no había suministro en toda España, sino porque además había una incertidumbre sobre el tiempo que podía transcurrir. Y desde el primer momento, personal de servicios de este ayuntamiento, conserje, brigada municipal, policía municipal, protección civil, todos, absolutamente todos, de forma ejemplar, de forma voluntaria, sin que nadie se lo pidiera, estuvieron a la altura de las circunstancias. Y a mí sí que me gustaría que costara, también personal de administración y servicios, todo el personal del ayuntamiento. Me gustaría que costara una expresa felicitación de este pleno por el magnífico desempeño del mismo. Una situación en la que, lamentablemente, y una vez más, nos vimos solos. Y lo digo aquí porque es lo cierto. No recibimos ni una sola comunicación de la delegación del Gobierno, no recibimos ni una sola comunicación por parte de la Guardia Civil, ni siquiera la presencia de la misma en el municipio. Y nos vimos completamente desasistidos ante una situación completamente inaudita. Sí que estuvimos en permanente contacto y comunicación con la sala del 112, con el director general de emergencias, mientras hubo comunicación telefónica y posteriormente por medio de radio, pero sin embargo no pudimos. Ni tuvimos conocimiento de qué medidas se estaban tomando desde el Gobierno de España, en concreto de la delegación del Gobierno
en la región de Murcia, y la presencia de la Guardia Civil fue nula, es ni un solo efectivo en el municipio, y que tampoco pasaron por el centro de coordinación establecido en esta Casa del Piñón. Así que, insisto, la propuesta de esta presidencia es un reconocimiento expreso a todos aquellos servidores públicos municipales que estuvieron a la altura de las circunstancias, trabajando codo con el Gobierno para que esta situación fuera atendida de la mejor manera posible. Nosotros nos adherimos a dicha felicitación. Lamentamos siempre la cuña, que para nosotros sí que es una falta de elegancia y a veces no sabe dominar el alcance de las cosas. Si felicita, vamos a felicitar. Usted mismo lo pedía. Si traemos una cuestión, vamos a hablarla. No voy a seguir en esa parte, no voy a comentar nada del Gobierno regional. Solo nos adherimos a esa felicitación a todos los servidores públicos de este ayuntamiento y a los servidores, a los empleados y mire, y a este alcalde también. Sabe que nos pusimos en contacto para ofrecernos y para decir que efectivamente aquí hay que estar juntos. Pero a esa felicitación al empleado público, a los servidores públicos, tenemos que darle una felicitación a la ciudadanía. La ciudadanía se comportó, concibimos con paciencia, con tranquilidad, ante una situación que es la primera vez que se vive. No creo que sea la última, pero sí es la primera de esas circunstancias, y es verdad que también hay que acordarse de que los ciudadanos se comportaron, de que los ciudadanos estuvieron a la altura y de que los ciudadanos colaboraron. Esa llegada a las 22 horas de la luz hizo que, si había unas previsiones de gente pues que no es tan cívica, se pudieran solventar, y es verdad que tenemos que estar todos unidos, sin pullas, en los momentos que corresponden. Y no voy a hacer ninguna pulla más. Yo le doy la enhorabuena y en el turno de preguntas también comentaremos determinadas cosas de esa jornada. Muchas gracias. ¿El resto de grupos? Nos adherimos a los agradecimientos y totalmente oportuna la cuña, hay que decirla. Grupo mixto. Nos adherimos a los reconocimientos, pero no a los suyos, sino a los de la portavoz del Partido Socialista, porque creo que la ciudadanía también tuvimos mucho que agradecer a la ciudadanía. Muy bien. Pues pasamos, por tanto, al último punto, robos y preguntas. Por parte del Grupo Municipal Socialista. Sí, nosotros tenemos una serie de preguntas, pero vamos a empezar desde la última parte. Es verdad que en la Unión hubo un dispositivo por parte del Ayuntamiento, encabezado por su alcalde, pero tenemos que recordarle el PEA de Portmán. Portmán quedó más aislada que nunca. Portmán no tenía un punto de encuentro, no tenía un punto de información, y Portmán no tenía un policía permanente en una instalación municipal a disposición de los vecinos, que no solo tuvieron que sufrir el corte de luz como todos los vecinos, no solo tuvieron que sufrir el corte de las comunicaciones como todos los vecinos, sino que tienen una especial situación de aislamiento, con una población muy envejecida, y no había un punto en concreto para que los vecinos pudieran trasladarse a solicitar un punto permanente. Sabemos que hubieron patrullas y eso es lo que le pedimos, que cuando suceda una situación similar se acuerden de que Portmán es un punto de especial aislamiento y que se monte un dispositivo permanente para que los vecinos puedan acudir según las necesidades que puedan surgir. Esa es nuestra petición. Si nos quedamos en Portmán, pues miren, la situación en la que se vive el campo de fútbol, en la que se está echando a perder todo lo construido en los años anteriores por esa bomba que no tiene sustitución, y que no es una cuestión que pasará la semana pasada y con lo sucedido no podamos resolver. Lleva más de 3 semanas esa situación y el campo de fútbol sin regar y sin estar acorde. Si miramos alrededor del campo de fútbol, las vallas que hay en el alrededor, las porterías, etcétera, etcétera. Es verdad que le tienen que echar un vistazo a la situación de las instalaciones deportivas en Portmán.
no tiene nada que ver con la situación vivida el lunes, pero es verdad que echamos de menos la falta de la gestión de la señora Egea en cuanto a la situación que se vive en la Plaza Enrique Viviente tarde tras tarde. Una situación en la que es insuficiente, si ha habido alguna propuesta es insuficiente, en la que ya avisamos de un futuro conflicto vecinal, en la que no se toman decisiones y no se toman en los tiempos necesarios. La situación vivida la semana pasada, el jueves pasado, en el que hubo un conato muy importante y que los propios vecinos pudieron solventar entre varias familias y entre varias personas por la situación en la que se vive tarde tras tarde en esa plaza, pues hace que le tengamos que llamar la atención, señor Egea, y que ponga una solución permanente que haga que la convivencia sea correcta. Estamos viendo vandalismo en el cementerio, en otras plazas, en otra situación. No se cubren las bajas, no se cubre la situación de los turnos de policía local, y eso es lo que le venimos a decir. Es verdad que Policía Local el lunes dio la talla, que todos de forma voluntaria se prestaron a cubrir servicios, pero no necesitamos que sea la buena voluntad de nuestros policías, sino la organización y la gestión de la concejala, que a lo mejor, como solo defiende lo suyo, tendría que quitarse de lo suyo para pagar horas extraordinarias y para cubrir impuestos, porque la situación va a más y la gestión es necesaria. También nos encontramos con meses, también hemos esperado meses. Nosotros no queremos que aparezca una cosa y venir aquí a decirle, uy, corriendo, no. Pero la situación de los contenedores subterráneos que se encuentran en la Plaza de los Monos y en la plaza que hay, y otro de los subterráneos que no me acuerdo el nombre de la plaza, lleva meses. Encarnación Muñoz, perdón, Fernández Muñoz, efectivamente, lo que siempre se ha llamado el Parque de la Hormiga. Pues es una situación insostenible. Si hay que retirarlo, retírense, pero no pueden estar arriba. Es que la sensación de dejadez, la sensación de no sirven, no han funcionado o su vida útil ha terminado. Tomen una decisión, pero no podemos tener unos contenedores en pleno centro municipal que estén balizados allí, que no se contemplen otras medidas. Volvemos a tener que gestionar. Que están muy bien las fotos, que están muy bien las reuniones, pero necesitamos la gestión del día a día. Entendemos que no tienen dinero y por eso han trasladado las gradas de Roche al polideportivo para el partido del domingo, que por eso no ha habido capacidad para contratar y alquilar unas gradas. Visten a un santo para desvestir a otro. ¿Cuándo se van a trasladar las gradas? Y ese mismo fin de semana había varios partidos en Roche, de los cuales ya están acostumbrados a que haya unas gradas, y esas gradas pues provocaron un malestar entre los miembros de esos equipos. Los azulejos de la plaza de Munchausen, es que llevamos desde enero que se ponen y no se ponen. No se ponen y llevamos muchísimo tiempo así. Y después queremos preguntar por una serie de servicios de megafonía, una serie de sonorizaciones, pues de actos de Semana Santa, actos culturales, el teatro, en los que continuamente vemos una persona encargada del sonido, y nosotros queríamos saber cómo se le paga a esa persona, que es empleado de la empresa municipal. No sabemos si es que tiene una situación de pluriempleo. Si es así, nos gustaría saber qué otra empresa lo tiene contratado. Y también nos gustaría saber cómo se le paga a esa persona, a través de qué partida presupuestaria, si es a través de factura, y si es a través de factura, a través de la empresa. Y saber y conocer si esa situación de pluriempleo pues es real, porque las administraciones tienen la obligación de comprobar las altas de los trabajadores de los contratos, entonces saber si hay una situación de pluriempleo de este trabajador y saber qué empresa, aparte de USM, lo tiene contratado.
También queríamos conocer cómo es posible que un jardinero en horas de trabajo esté repartiendo, se le mande a repartir publicidad. Esas horas, además, si no me equivoco, llevaba el uniforme de USM y se paseaba por la calle Mayor repartiendo las hojas para la asistencia del domingo a la concentración. ¿Cómo se le paga a esa persona? Eso no es una desviación. La verdad es que lamentamos que no esté la interventora, porque de todas formas cogeremos con ella una reunión y la tendremos. Igualmente, ese jardinero en ocasiones hace conserje de la biblioteca, o conserje de Portmán, o conserje de donde haga falta. No tenemos conserjes de instalaciones municipales. Nosotros solo tenemos conserjes de colegios municipales. Bueno, pues sí, tendremos esa reunión con la interventora para saber por qué un jardinero, y si es voluntario, que no cobra, pues ya le comunicamos que un voluntario no puede hacerse cargo de una instalación municipal porque no tiene una vinculación con ella ni existe un reglamento del voluntariado. De la parte económica, me gustaría saber cuántos meses de impago lleva la agencia tributaria de la región de Murcia. Si ya ha pagado los meses de febrero, ese adelanto que todos los unionenses tenemos sobre el impuesto que se cobra, los impuestos que se cobran a través de la agencia tributaria, si somos conocedores que el mes de febrero no se ha abonado, enero no sabemos a día de hoy, pero febrero sí, y por lo tanto marzo y lo que se pueda prever. No hemos oído nada de que haya que hacer una moción ni tomar una decisión sobre la agencia tributaria de la región de Murcia que incumple el convenio que este ayuntamiento en el que se le da un adelanto todos los meses por los tributos que cobra. Tampoco sabemos nada de la liquidación del ejercicio 2024, ese ejercicio que ya es única y exclusivamente suyo y que legalmente hoy se cumplía el día para su aprobación y envío al Ministerio. Sabemos que se va a enviar al Ministerio, saber si para la próxima Comisión de Hacienda se llevará la liquidación del ejercicio 2024. El presupuesto 2025 creo que lo vamos a dar por perdido, creo que vamos a pensar que no lo van a realizar, pero nos lleva a preguntar por cuándo se va a reponer la partida, el dinero que se modificó de la limpieza de colegio de USM. Claro, la encomienda de gestión, si no está repuesta a esa dotación económica, no se puede aprobar, porque se tiene que aprobar en este ayuntamiento, no en la empresa. Primero en este ayuntamiento, con la dotación correspondiente a la cual ustedes retiraron el dinero. Si era la mitad de la partida, entendemos que se limpia la mitad del año. Las trabajadoras no sabemos qué va a suceder con ellas, pero ustedes siguen cobrando sus sueldos. Lo primero es lo mío. Y por último, pues decirle que no hay mesa de trabajo de educación, que no hay mesa de trabajo de la Bahía de Portmán, que no hay mesa de trabajo de la Asamblea de la Comarca de Cartagena, que no hay mesa de trabajo, no hay comunicación y no hay ninguna propuesta de comunicación con los demás miembros de la Corporación Municipal, con las restantes fuerzas. Y esto es lo que sucede, que nos encontramos en un tema tan importante como es el domingo, en la que hay grupos que, ante el enfado de esa falta de trabajo, no asisten, a los cuales respetamos, y otros en los que solo se nos pide estar al lado para decir no lo sabemos porque no por adelantado, no hay junta de portavoces, no hay un consenso de unanimidad para leer un manifiesto, solo se nos pide ser lo que somos. La marioneta de alguien, la marioneta de Bernabé, donde te pones en la foto y dices lo que sea. Pues el Partido Socialista se quedó al lado de los vecinos de Portmán y no está en esa línea, que es muy interesante que los vecinos vean esa foto larga y comprueben los concejales que están, los que no suspenden actos y están en otros actos compitiendo con la manifestación, que tampoco lo entendemos, y aquellos que son miembros del Partido Popular y están en puestos estratégicos, trabajadores de USM, gerentes de turismo, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Mire, señor Zapata, comunicación.
Nosotros vamos a estar con los vecinos, pero no pretenda que seamos la marioneta. Que entendemos que usted es la marioneta de su jefe, del señor Bernabé, nosotros no. Muchas gracias. ¿No? Vale. Por el grupo Vox, ¿alguna pregunta? Por el grupo mixto. Bueno, en primer lugar, bueno, ya he hecho los agradecimientos. Quisiera hacer un agradecimiento especial a Protección Civil, ya que el fin de semana pasado cubrieron casi todos los preventivos. Una magnífica hazaña que sé de antemano que lo que realizan, pues lo realizan muy gustosamente y muy profesionalmente. Aunque lo de profesional, pues lo vamos a dejar ahora para lo siguiente. Entonces, desde Defiende la Unión, agradecemos una vez más a todos y cada uno de los que componen la agrupación. ¿Por qué digo lo de profesionalizar, lo de profesionalmente? Pues porque no se ha profesionalizado el servicio. Ustedes comentaron de que iban a profesionalizar el servicio. Llevamos ya la mitad de la legislatura, no se ha profesionalizado, pero a lo mejor porque a ustedes las cuentas aquí sí que les salen redondas. Si hubieran tenido que cubrir todos los preventivos, ejemplo, policía local, pues no le hubiera costado lo que le cuesta a una persona de Protección Civil. Una persona que esté en el camión o que esté en el RT vale 40 euros diarios. Cada persona, 40 euros diarios. De la otra forma, policía local está en aproximadamente 36 euros la hora. Entonces prefieren que los preventivos los cubra Protección Civil. Las cuentas son alucinantes como nuestra ciudad. Bueno, nosotros pedimos una documentación a la señora Isabel sobre el contrato que tienen hecho con San Nicolás. Se pidió el 6 de abril de 2025 y no se preocupe que nosotros para otra cosa no, pero esperad, sabemos, estamos esperando. Señora Isabel y señor Damián, concejales de Vox, cuando manden ustedes vídeos a Murcia, manden vídeos de verdad, de cosas que pasen en el municipio, que no digo que esto que mandaron no pasó. Sobre la depuradora, que estoy convencido de que ni saben dónde está la depuradora, ni dónde está el tubo que verte las aguas al mar. Bueno, pues en este comunicado que mandasteis a Vox Murcia para que lo sacara, porque seguramente os dio vergüenza sacarlo vosotros, preguntáis dónde están los ecologistas. ¿Dónde están los ecologistas? Pues yo les voy a responder a esa pregunta. Los ecologistas estaban quitando 2 toneladas de basura y de residuos que existían en el Chorrillo, donde ninguno de ustedes, ni de ustedes, estuvieron allí. Bueno, no sé si sabrán ustedes, señores de Vox, que ESAMUR, creado por sus amigos del gobierno, del Partido Popular, pues son los que llevan la gestión de esa depuradora que ustedes critican. Y en este caso es Joaquín Buendía, hace poco proclamado gerente, exalcalde de Alcantarilla, que seguramente se ha ganado a pulso ese puesto. Y aparte, pues yo creo que alguna culpa tendrán ustedes que llevan medio ambiente. Aunque no tengan las competencias, alguna culpa tendrán ustedes de toda esa gestión. Entonces, le pediríamos 2 cosas. Una, que se ocupara del medio ambiente, y otra, que le dijeran a sus amiguetes de gobierno qué está pasando, que bastantes veces se abren, se liberan esos residuos no tan depurados. Porque si se va al tubo, cualquier día si quiere yo los llevo al tubo, que yo sí sé dónde está. Cualquier día que quieran, yo los llevo y verán ustedes toallitas pegadas a las rocas.
eso no es filtración. Después, señor Zapata me pregunta a la gente del Garbanzal sobre la acera de la iglesia, sobre la barandilla que se ha quitado y que daba muchísima seguridad a los vecinos que por allí caminaban. Cuando pasan dos vehículos de grandes dimensiones, con sus espejos respectivos, y se cruzan, pues puede ser algo que sea peligroso. Entonces pedimos que se reponga urgentemente la barandilla antigua que estaba pegada a la acera. Se registró por moción y no se admitió una moción sobre, entre comillas, las líneas viales, asfalto, etcétera. Ustedes dicen que no estaba bien redactada. Bueno, se lo decimos aquí. ¿Qué era para Ruy? Pregunta. Bueno, pues se lo decimos aquí. Nosotros pedíamos solamente que se hiciera una partida presupuestaria, si no había dinero, que fuese con la partida de los órganos con su sueldo, para, de manera urgente, no urgentísima, reparar pues señales viales que están obsoletas, líneas viales que ya ni se ven, pasos de peatones que ni se ven. A muy poquitos metros de aquí, justo detrás del Café Mayor, tenemos, por ejemplo, un paso de peatones que no se ve. En la calle Murcia hay muchísimos que unos se ven, otros se ven los que han salido los que se quitaron. Baches que yo no sé si ustedes van por la Unión. ¿Va andando usted? ¿Va usted andando? No sé, digo yo, estaba interrumpiendo. Pues no sé si ustedes van por la Unión, porque justo en la curva de Mercadona hay un bache ya más de 2 meses que yo creo que ustedes no lo ven porque unos no viven en la Unión y otros vienen nada más que a dormir, los que andan. Bueno, ustedes, señor Zapata, le pregunté en un pleno sobre las facturas de la Plaza de Toros. Usted me dijo, yo le dije a usted que había buscado en los decretos y no existía ninguna factura sobre la Plaza de Toros. Usted me dijo que sí estaba, que buscara. Pues resulta de que pido un informe, la pido intervención, en la cual la concejal de Hacienda, Tere, me da este informe, no sé si se acordará usted, en el cual me dice que las facturas, lo que yo pedí, las facturas de la corrida benéfica a beneficio del arreglo del suelo de la iglesia, del Garbanzal, facturas de aseos, arena, VC, bandas de música, etcétera. Y me pone usted que consultar las actas de conformidad de las facturas no consta pago alguno de ningún festejo taurino. Pues no lo sé, pero ahora sale una factura que se pidió de intervención, me ha costado mucho recogerla porque faltaba su firma y no había forma como traerla. Pues aquí tenemos una factura de la agrupación musical de 1900, factura realizada el 16, pocos días después del evento, en la cual pues se cobra una cantidad. Entonces, no lo sé. Si hay, no hay. Si hay factura. Bueno, ya vimos que USM dijo que había donado lo que había hecho para la corrida benéfica. Si hay una corrida benéfica en la cual hay dinero público, yo creo que como mínimo explicaciones tienen que dar. Tienen que dar explicaciones, puesto que el dinero es público. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Qué es lo que no se ha hecho?
¿Qué se ha sacado beneficio? ¿Qué es lo que no se ha sacado? Porque sabemos que los toreros vienen de gratis. Ellos lo dijeron, que venían de gratis. Entonces, qué menos que tanto el alcalde como el empresario, como los que realizaron la corrida, den sus testimonios de qué pasó con ese dinero o qué no pasó o dónde está el dinero. Si se ha donado ya, no se ha donado, no sabemos nada y el dinero es público. Aquí tenéis un buen ejemplo, que es una corrida de toros de Chivas, donde se donan 55.000 euros y aquí sale una publicación que dice que dan 55.000 euros. Nosotros no sabemos nada. Respecto a Portmán, efectivamente nosotros no asistimos. Y no asistimos porque creímos en un momento de que más que un manifiesto lo que se estaba llevando a cabo era un mitin político. Un mitin político en cuanto nosotros sacamos una publicación en prensa diciendo que no íbamos a asistir si no había una mesa de trabajo el día de antes, Mire, el sábado. Señor Cano, el turno es que tengo una paciencia infinita, ¿eh? Sí, y tanto lo tiene que tener. El turno se llama ruegos y preguntas y yo le rogaría que el ruego o la pregunta fuera lo más concreta posible, porque es que además de que son muchas cosas las que ahora tengo que contestar, opiniones, divagaciones, elucubraciones, por favor, concrete ruegos y preguntas, de lo contrario tendré que dar por finalizado su turno. Vale. Registramos una moción en la que creemos que eso, más que un mitin, era un acto político. Entonces, quisiéramos preguntar cuándo se va a realizar la mesa de trabajo en la que se registró también en el pleno que se realizó en Portmán. Referente a los cortes de luz. Mire, ya se ha cortado la luz en la maquinista de Levante, ya se dijo. Dijimos también de que se iban a seguir progresivamente cortando en otros edificios. No sé si sabrán ustedes que se ha cortado también la luz en el depósito municipal. ¿Lo saben? Por una irrisoria cantidad de 6.000 euros. Cualquier persona que tenga su coche en ese depósito y roben, como ya pasó una vez, ¿qué garantía le vaya a dar? Seguirán cortando la luz en próximos edificios, ya sea el ayuntamiento, ya sea dependencia de policía local o ya inclusive sea en el polideportivo. Referente al polideportivo, espero que el ayuntamiento, le traigo lo que los aficionados me exponen, espero que el ayuntamiento este fin de semana, que la Unión Atleti va a la línea, espero que el ayuntamiento colabore con poner 3 autobuses o 2 autobuses, los que hagan falta, para que se pueda ir la mayoría de gente posible. Y mi última intervención es la siguiente. Llevamos muchísimo tiempo diciendo que la piscina municipal sufre muchísimas irregularidades de salubridad, etcétera, etcétera. Bueno, como ustedes no nos hacen caso, pues nosotros hemos denunciado en Sanidad este peculiar hecho. Entonces, les pongo lo que nos dice Sanidad. En relación a la denuncia sobre la insalubridad de la piscina municipal de la Unión comunicada el 10 del 4 del 2025, se personaliza Inspección de Servicios de Salud Pública de Cartagena. En dicha instalación constata deficiencias relacionadas con las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, instando a su sanación. Y se le pasa
al ayuntamiento su conocimiento. O sea, lo que ustedes decían que no, ahora resulta de que es que sí. Pero bueno, aquí todo el mundo miente menos ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y procedo a contestar de la forma más concisa y breve todas las preguntas. En primer lugar, Portmán y el apagón. Le debo hacer una corrección, señora Lozano. Portmán sí que tuvo un punto permanente de atención el día del apagón. En todo momento hubo presencia policial y o de protección civil y un retén de protección civil permanentemente con quien estábamos en comunicación por radio. No estaba en un punto fijo, es cierto, estaba deambulando por las pocas calles además de Portmán para comprobar pues, que no había ningún grito de auxilio ni ninguna necesidad. Desde el primer momento se advirtió con megafonía de la situación que se estaba dando, de cuál era el punto de atención y en todo momento hubo policía y o protección civil en Portmán. Y yo mismo estaba desde aquí en comunicación con radio con la voluntaria, en este caso de protección civil que estaba allí en Portmán. En el campo de fútbol de Portmán vamos a explicar el tema de las bombas. Hace ya algunas semanas el depósito de agua del pabellón de Portmán reventó y con él toda la instalación. No sabemos cuál fue exactamente, si primero fue el depósito, después fue la instalación o viceversa. Se ha adquirido un nuevo depósito, está allí, se han adquirido unas nuevas bombas, están allí, pero lo que nos recomiendan a su vez es que cambiemos la instalación y se bifurque o algo así la parte eléctrica de la parte de agua, y eso es lo único que nos queda por hacer. Para que mientras tanto el campo, que además fue recientemente resembrado por nosotros, sufra lo menos posible, se está regando con medios convencionales, como se ha regado toda la vida el campo de fútbol, con pajaritos, con mangueras, aunque no tenga riego automático. Por lo tanto, entendemos que no existe el riesgo de que se pueda secar. En cuanto a la plaza de Enrique Viviente y las alegaciones hechas sobre policía local, resaltarle que desde hace ya bastante tiempo se cubren los servicios con 2 patrullas, tal y como establece el acuerdo de condiciones de trabajo del año 2011 vigente de este ayuntamiento. Por tanto, siempre hay patrulla suficiente y se atienden todos los servicios. La grada que se instaló el domingo en el Polideportivo es la grada del pabellón de Roche. Entendimos que era necesario reforzar el servicio de gradas para ese partido. Se desmontó el viernes, se montó en el Polideportivo, se utilizó el domingo y si no me equivoco creo que hoy mismo se está desmontando o el martes de la semana que viene se desmontará en el Polideportivo y será trasladada de nuevo a su lugar de origen. El mural de las víctimas de Mauthausen. Lamentablemente, y tras una primera intervención antes de reponer los azulejos, se nos advierte por parte de la artesana que se había encargado de hacerlos que el estado del mural en su conjunto es muy deficiente y que no aconseja que se instalen porque si se instalan esos se van a caer otros. Encargamos a una empresa, concretamente Parteluz, que se dedica a la restauración de patrimonio, que haga un informe. El informe consta en alcaldía y propone una intervención integral del mural, retirar todos los azulejos, sanear, eliminar las humedades de la pared, que es lo que han provocado que el mural esté en tan mal estado, y poder reponerlo. La cuantía de la restauración está en un informe. Si soy un sinvergüenza porque le estoy diciendo el contenido de un informe, señor López Milán, guarde la forma. Ha dicho que poca vergüenza. Ha dicho que poca vergüenza. Yo creo que usted... Guarde silencio, por favor. No hemos difamado a nadie. Los azulejos del mural de Mauthausen, el mural en su conjunto debe ser objeto, en definitiva, y con esto contesto a la pregunta, de una restauración integral que supera la cuantía del contrato menor. Lo haremos en cuanto se pueda. Los servicios de megafonía que se han utilizado para la convocatoria de la manifestación de Portmán se han hecho voluntariamente, como se hacen otras muchas tareas, por gente que directamente se presenta voluntaria a hacer lo que sea necesario. Y lo mismo que ocurría con el tema de los carteles de Portmán. ¿Quién le dice a usted que esta persona no estaba en su momento de descanso del trabajo, aunque fuera ataviado? La ATRM, la Agencia Tributaria Regional, no tiene ninguna deuda con este ayuntamiento, porque no es deuda porque aún no son tributos que se hayan recaudado.
Evidentemente estamos en contacto continuo y permanente con ellos y lo que nos dicen es que en las próximas semanas irán poniéndose al corriente. Todo esto ha sido debido a una serie de procedimientos internos de contratación que está siendo ahora mismo objeto de la agencia tributaria. La liquidación del presupuesto, como usted dice, estamos en plazo y se presentará en la próxima comisión de Hacienda. Ha hablado de las mesas de trabajo, bueno, todo lo referente a la movilización de la valla de Portmán. Pues han dicho ustedes bastantes cosas que no son ciertas. Por ejemplo, han dicho que en el pleno, lo han dicho los dos grupos municipales que conforman la oposición, que en el pleno de Portmán se aprobó la creación de una mesa de trabajo. Y yo me quedo perplejo, porque ustedes acaban de aprobar esta mañana un acta que se ve que no se han leído, en la que no consta eso. Y si revisan ustedes el acta en vídeo, verán que tampoco. Hubo 3 adiciones por parte del Grupo Socialista. 3 adiciones que fueron contempladas y una por parte del Grupo Mixto que única y exclusivamente era referente a la reparación del lavadero Roberto. Y todas, absolutamente todas las propuestas del resto de grupos municipales, independientemente de que estuviéramos más o menos de acuerdo, fueron incluidas en la moción finalmente aprobada. Por tanto, lo de mesa de trabajo no se aprobó en el pleno de Portmán. Lo cierto, y consta en acta, es que es el concejal del Grupo Mixto quien dice que en una ocasión anterior, en otra moción, se había acordado la creación de una mesa de trabajo técnica para ver las alternativas, no para las movilizaciones, porque específicamente el punto 7º de la moción me habilita a mí, el alcalde, a la convocatoria de las movilizaciones y a la adopción de cuantos acuerdos sean necesarios. Ustedes lo único que han buscado en este caso es una excusa, o bien para no estar, o bien para estar, pero de perfil. Ustedes sabrán, porque la cuestión de Portmán, y lo digo una y mil veces, es fundamental y es capital para nuestro municipio. Y no estamos haciendo, por lo menos desde alcaldía, manifestaciones mucho más gruesas de las que podríamos hacer, mucho más gruesas por no herir ninguna sensibilidad. Estamos manteniendo un perfil bastante bajo para la gravedad de lo acontecido, un perfil muy bajo para lo que deberíamos o podríamos hacer para que nadie se sienta herido en su sensibilidad y todos puedan sumarse a las reivindicaciones. Por tanto, a mí me sabe a excusa. A mí, honestamente, me sabe a excusa su ausencia y su puesta de perfil. La profesionalización del servicio de protección civil va a ser una realidad pronto. Hace unas semanas mantuvimos una mesa de negociación colectiva con los sindicatos y ya se acordó que en próximas fechas se va a incluir en la relación de puestos de trabajo y en la oferta pública de empleo pasos previos indispensables, como usted bien sabrá, que conoce la legislación, para su inclusión en la creación de un proceso selectivo. En cuanto a los argumentos a los ecologistas, por supuesto sabemos qué trabajo desempeñan las entidades ecologistas, tanto es así que estamos en colaboración permanente con ARBA, por ejemplo, con quienes hemos hecho la reforestación de la zona del Otacón en la avenida de Portmán, con quienes vamos a hacer la reforestación de la zona del Faro y Playa del Lastre. Yo creo que la satisfacción por parte de esa entidad, ese colectivo ecologista, pues debe ser bastante con la colaboración de este ayuntamiento. Hay una conversación continua y permanente con el representante designado por esa asociación y son muchas las actuaciones que estamos llevando de la mano porque sí, estamos comprometidos con el medio ambiente y el medio ambiente nos importa. Respecto de las marcas viales, lo que no se puede es presentar mociones que en realidad son ruegos. Las mociones son mociones y los ruegos son ruegos. Usted lo ha robado, nosotros tomamos nota y nos comprometemos a seguir mejorando en lo que es la mejora de la seguridad vial. De hecho, antes de final de año se van a acometer previsiblemente bastantes contratos de asfalto, puesto que tenemos los proyectos ya aprobados. Pregunta lo de las facturas. Pues mire, si en intervención le han dicho que no hay ninguna factura en la que conforme a las actas de conformidad correspondan un festejo taurino y está firmado por la interventora, pues yo creo que es prueba suficiente para creérselo, ¿no? Portmán, la mesa de trabajo ya se lo he contestado. La luz del depósito municipal, evidentemente, es una cuestión pues, que es como todas las del resto de instalaciones municipales. Ya le adelanto, porque no sé si lo sabe, que desde hace varios meses se constituye una mesa de trabajo donde están sindicatos, servicios técnicos, concejalías implicadas, presidida por mí mismo, que estamos haciendo grandes avances en todo lo que respecta a las mejoras de la instalación eléctrica. Hay bastantes OCAs
que ya se están cumpliendo, si no en su integridad, prácticamente en su integridad, que evidentemente todos quisiéramos ir más rápido, pero lo que no se puede pretender es que se corrija en unos meses o en un año o en 2 años, me da igual, el abandono y la desidia de instalaciones municipales de décadas. Y así no se ve nadie afectado ni aludido durante décadas. El polideportivo, no vamos a poner autobuses, señor Cano, evidentemente. O sea, quien quiera ir presencialmente a ver el fútbol a la línea de la Concepción, que se lo pague, faltaría más. Lo que sí vamos a hacer, y puestos de acuerdo con el servicio de cantina del polideportivo, es instalar unas pantallas extra, algunas televisiones que tenemos aquí en el ayuntamiento de las que se utilizan para los servicios, para que más gente pueda ver el partido. Son unas pantallas de un tamaño considerable, y también la instalación de carpas y el suministrar mesas y tableros para quien quiera verlo por televisión. Eso sí nos parece razonable. Lo que nos parece razonable es pagarle a usted la fiesta, tal y como preguntó el otro día en intervención si le pagábamos el viaje a la línea de la Concepción, ¿verdad? Quería usted que se lo pagáramos. Muy bien, enhorabuena. No sé, ¿qué más? Creo que he contestado a todo. Y si hay alguna cosa que se me escapa, dígame. Y sí, perdón, los contenedores. Me apuntaba desde la concejalía de... bueno, es que claro, evidentemente... Es que, y se lo digo sin acritud, si usted me concreta exactamente qué es lo que está rogando o qué es lo que está preguntando, yo me ahorro de tener que decidir yo qué es lo que usted quiere preguntarme en concreto. Es decir, si hace una pregunta en concreto, me pregunta por un asunto en concreto, yo sé lo que me está preguntando. Si usted empieza a hablar, a elucubrar, pues me resulta más dificultoso. El presupuesto 2025, pues lo acabamos de debatir, señora Lozano, en el Pleno. Si el Estado, si el Gobierno de España no hace su trabajo y no aprueba el decreto en el que se establezcan la participación en tributos del Estado, un presupuesto que es una estimación de los ingresos y los gastos no puede salir adelante porque nos falta un elemento capital, que es saber cuánto van a ser los ingresos. Todavía no ha llegado el mes de julio. En el mes de julio sabremos, aunque previsiblemente será de la misma cuantía del año pasado, a cuánto asciende la liquidación final de la participación en tributos del Estado del año 2023. Del año 2023. Una circunstancia que podría haber sido corregida por el Gobierno de España si finalmente hubiera aprobado el decreto que hoy le hemos exigido todos, creo que todos, ¿no? No, ustedes al final han votado en contra, sí, es verdad. Hemos aprobado solicitarle al Gobierno de España que nos pague exactamente aquello que nos debe. En definitiva, creo que si no la totalidad, sustancialmente todos sus ruegos, todas sus cuestiones han sido atendidas, perdón. La Comisión de Educación. Comisión de Educación. Sí, la mesa de la Comisión de Educación. Llevamos pidiéndola 3 plenos, 4 plenos. Bien. Bueno, pues nos interesaríamos por el estado en el que se encuentra esa cuestión. No había reparado en eso. Y lo que sí les ruego es que en lo sucesivo, ya está, que en lo sucesivo concreten exactamente qué es lo que quieren saber. Y lo que no procede es que un pleno, que la parte dispositiva, las cosas importantes, se despachan con cierta celeridad y con cierto ritmo, en ruegos y preguntas, que yo estoy dispuesto a contestar a todo, han visto que contesto a todo lo que me preguntan, concreten qué ruego o qué pregunta, y entonces yo lo haré, pero lo que no me pueden pretender es que yo induzca qué es lo que ustedes me están preguntando. Pregúntenme cosas en concreto. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su presencia, por su paciencia, y se levanta la sesión.